Durante siglos, la palabra vikingo ha evocado imágenes de hombres salvajes, hachas ensangrentadas y aldeas en llamas. Pero la historia real es mucho más compleja y mucho más fascinante. Los vikingos no eran solo saqueadores. Eran navegantes expertos, estrategas implacables y maestros del terror psicológico. Su arte de la guerra no se basaba únicamente en la fuerza bruta, sino en la precisión, la sorpresa y el miedo. En este episodio viajaremos al corazón del combate vikingo. Descubriremos cómo sus barcos eran armas flotantes, cómo sus formaciones de escudos podían resistir ejércitos enteros y cómo el rugido de un cuerno podía cambiar el destino de una batalla. Pero también conoceremos cómo se organizaban, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres y sus aspiraciones. Coge palomitas y disfruta de este viaje por la historia. Imagina que estás en la costa de una aldea inglesa, en el año 793. El sol apenas ha salido y el mar está en calma. De pronto, en el horizonte, aparecen siluetas alargadas, barcos con cabezas de dragón talladas en la proa. No hay tiempo para rezar. Han llegado los vikingos. Durante casi 3 siglos, estos guerreros del norte aterrorizaron Europa. No eran un imperio ni un ejército regular. Eran clanes, exploradores, comerciantes y también estrategas. Este no es un relato de bárbaros sin control. Es la historia de cómo una cultura dominó el arte de la guerra. El mar era su camino, su escudo y su espada. El drácar, su barco de guerra, era una obra maestra de ingeniería naval. Simétrico, ligero, con calado bajo, podía navegar en mar abierto y remontar ríos. Capacidad para 40-60 guerreros, escudos colgados a los lados, proa tallada con figuras intimidantes. Permitía ataques relámpago. Llegar, saquear y desaparecer antes de que el enemigo reaccionara. No necesitaban puertos, desembarcaban en playas, ríos o incluso campos abiertos. El drácar no solo transportaba guerreros, transportaba el miedo. Y cuando esos guerreros llegaban, cada vikingo era un arsenal andante. Sus armas no eran solo herramientas de guerra, sino símbolos de estatus, herencia y poder. El hacha, la más icónica. Desde hachas de mano hasta la temida hacha danesa, de mango largo y hoja curva, capaz de partir escudos y cráneos. La espada, cara, valiosa, a menudo decorada con inscripciones rúnicas. Se heredaba de generación en generación. La lanza, común, versátil, usada tanto para lanzar como para empujar en formación. El escudo, redondo, de madera con refuerzo metálico. Se usaba para defender, empujar y golpear. El arco, arma de caza y de guerra, ideal para ataques a distancia antes del choque cuerpo a cuerpo. Un vikingo sin espada podía seguir luchando. Sin escudo, no sobrevivía. Y cuando combinaban esos escudos, daba lugar a su táctica más temida, el muro de escudos o skaldbog. Era una formación cerrada de escudos superpuestos, como una muralla móvil, donde los guerreros avanzaban como una sola unidad, protegiéndose y atacando al unísono. Esta no era su única estrategia, y es que fueron los precursores de las guerras relámpago. Aprovechaban el terreno, el clima y la sorpresa, golpeaban rápido y desaparecían. Flanqueaban bosques, surcaban ríos y atacaban aldeas mal defendidas. El caos era su aliado. No buscaban batallas largas, buscaban victorias rápidas. Además, no luchaban por necesidad, no tenía miedo. Era un honor y morir en batalla era el único camino al Valhalla. Para ellos, el combate lo era todo. Y si un hombre sin nada que perder ya es peligroso, imaginaros un ejército de estos Drengers. Y fueron estos los que durante más de 2 siglos se extendieron como una marea por Europa. Desde las costas de Escandinavia, navegaron hacia el oeste, el sur y el este. Saquearon las islas británicas, fundaron asentamientos en Irlanda, Escocia y el norte de Inglaterra. Cruzaron el Canal de la Mancha y remontaron los ríos de Francia y Alemania. Incluso llegaron al sur de la península ibérica y al corazón del Mediterráneo. Pero no solo atacaban, también se quedaban. Fundaban ciudades, se mezclaban con las poblaciones locales y en algunos casos se convertían en reyes. Así nacieron los normandos en Francia, los varegos en Rusia y los colonos de Islandia y Groenlandia. Sin embargo, su expansión tenía un límite. Los reinos europeos comenzaron a adaptarse. Fortificaron sus costas, construyeron castillos, organizaron ejércitos permanentes. El factor sorpresa desapareció. Además, los propios vikingos cambiaron. Muchos se convirtieron al cristianismo, adoptaron nuevas costumbres y se integraron en las estructuras de poder que antes atacaban. La era vikinga no terminó con una gran batalla, sino con una transformación, de conquistadores a gobernantes, de saqueadores a ciudadanos. Esto pasó ya que no eran solo conquistadores,
Eran agricultores, comerciantes, artesanos, exploradores. Tenían leyes, creencias, rituales y una estructura social compleja. En este capítulo exploramos cómo era la vida vikinga cuando no estaban saqueando, sino construyendo. La sociedad vikinga estaba organizada, aunque no era rígida. En la cima estaban los jarls, líderes políticos y militares. Les seguían los carls, hombres y mujeres libres que trabajaban la tierra, comerciaban o fabricaban herramientas. Y en la base, los trolls, esclavos, prisioneros de guerra o nacidos en servidumbre. Pero incluso los más humildes podían ascender. La movilidad social era posible y el honor personal contaba más que el linaje. La vida cotidiana giraba en torno a la granja. Las casas eran de madera y turba, compartidas por familias y animales. Se comía pan de cebada, pescado seco, carne curada y se bebía cerveza casera. Las mujeres tenían un papel destacado. Gestionaban el hogar, podían heredar tierras, divorciarse e incluso liderar en ausencia de los hombres. La infancia era breve. Desde pequeños, los niños aprendían a cazar, remar, luchar y contar historias. La transmisión oral era clave. Los mitos, las leyes y la historia se aprendían escuchando. Y aunque eran conocidos por la guerra, los vikingos también sabían disfrutar. Celebraban con música, juegos, poesía y banquetes que podían durar días. Aunque los vikingos no tenían reyes absolutos ni un estado centralizado, su sociedad no era caótica. Se regía por leyes, costumbres y asambleas. El Þing era el corazón de la justicia vikinga. Una asamblea donde los hombres libres debatían, resolvían disputas y dictaban leyes. Allí se hablaba, se negociaba y a veces se condenaba. Los castigos podían ser duros, multas, destierro e incluso la muerte, pero más temido que cualquier pena era perder el honor. La reputación lo era todo. En lo espiritual, los vikingos creían en muchos dioses. Odín, el sabio, Thor, el protector, Freyja, la diosa del amor y la guerra. Su mundo estaba lleno de mitos, criaturas y destinos entrelazados. La muerte no era el final, era un paso. Los guerreros esperaban alcanzar el Valhalla, un salón de batalla eterno. Otros, menos afortunados, iban a Hel, un reino sombrío. Los rituales eran parte de la vida. Nacimientos, bodas, cosechas, funerales. Algunos incluían sacrificios, otros solo palabras. Pero todos conectaban al vikingo con sus dioses y con su comunidad. Y como hemos dicho, no solo eran saqueadores, la realidad es que también fueron comerciantes, artesanos y exploradores incansables. Su economía se basaba en la autosuficiencia. Cultivaban cebada, criaban ganado, tejían sus ropas y forjaban sus herramientas. Cada granja era una pequeña unidad de producción. Pero también miraban hacia afuera. Navegaron por rutas comerciales que conectaban Escandinavia con el mar Báltico, el Imperio Bizantino y el mundo islámico. Intercambiaban pieles, hierro, ámbar y esclavos por seda, especias, monedas y vino. Esa misma ambición los llevó a explorar. Colonizaron Islandia, llegaron a Groenlandia y mucho antes que Colón pisaron América del Norte, a la que llamaron Vinland. No eran solo guerreros, eran navegantes, comerciantes y pioneros. Y su legado no se mide solo en batallas, sino en los caminos que abrieron. Durante siglos los vikingos fueron temidos por su espada, pero admirados por su espíritu. Guerreros, sí, pero también exploradores, comerciantes, artesanos y soñadores. Su historia no es solo la de conquistas, sino la de una cultura que cruzó océanos, desafió imperios y dejó una huella que aún hoy resuena. Ahora que conoces su mundo, su forma de vivir, de luchar y de creer, la pregunta es, ¿qué crees que queda de los vikingos en la sociedad actual? Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y comenta. Sigue explorando, porque la historia no termina, solo cambia de forma.